Norma Oficial Mexicana 001, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Establece las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. Cabe mencionar que su campo de aplicación rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. La norma indica una serie de obligaciones para el patrón, las cuales son: conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, realizar verificaciones oculares anuales, contar con sanitarios limpios y seguros, y dependiendo la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo, también regaderas. Y por último, proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas. Así como para el patrón, la norma también indica obligaciones a los trabajadores, las cuales son: informar al patrón las condiciones inseguras que detecten en el centro de trabajo, recibir la información que proporcione el patrón para el uso y conservación de las áreas en el centro de trabajo, y por último, participar en la conservación del centro de trabajo. También se indican requisitos para la seguridad en el centro de trabajo. Principalmente, se debe contar con orden y limpieza. Las áreas se deben delimitar de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades de los trabajadores que en ellas se encuentran. Se deben facilitar las actividades y desplazamientos de los trabajadores discapacitados. Los elementos estructurales deben ser utilizados para los fines que fueron destinados, deben soportar cargas fijas, y si son plataformas, deben mantenerse en condiciones que eviten que el trabajador resbale al usarlas. Los techos del centro de trabajo deben ser de materiales que protejan de las condiciones ambientales externas. Deben utilizarse para soportar cargas fijas o móviles, solo si fueron diseñados o reconstruidos para estos fines. Deben soportar condiciones normales de operación. También deben permitir la salida de líquidos. Las paredes de los centros de trabajo deben utilizarse para soportar cargas solo si fueron destinadas para estos fines. En interiores, deben mantenerse con colores tales que eviten la reflexión de la luz, esto es, para no afectar la visión del trabajador. También deben contar con medidas de seguridad, tales como protección y señalización de las zonas de riesgo. Los pisos del centro de trabajo deben mantenerse en condiciones tales que no generen riesgos de trabajo. Deben mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de resbalones. Deben ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas, y deben contar con protecciones cuando tengan aberturas temporales. Las escaleras de los centros de trabajo deben tener un ancho constante de al menos 56 centímetros en cada tramo recto, y, en ese caso, se debe señalizar que se prohíbe la circulación simultánea en contraflujo. Todas las huellas de las escaleras rectas deberán tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura, con una variación máxima de más o menos 0.5 centímetros. Las huellas de los escalones, en sus tramos rectos, deben tener una longitud mínima de 25 centímetros, y el peralte una altura no mayor a 23 centímetros. Las orillas de los escalones deben ser redondeadas.
La distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y el techo, o cualquier superficie superior, debe ser mayor a 200 centímetros. El pasamanos en escaleras con barandales debe estar a una altura de 90 centímetros más menos 10 centímetros. Los balaustres deben estar colocados cada 4 escalones. En caso de no colocar baranda, se colocan balaustres en cada escalón. Los pasamanos deben ser continuos, lisos y pulidos. En caso de contar con pasamanos sujetos a la pared, estos deben estar fijados por medio de anclas aseguradas en la parte inferior, las cuales deben estar empotradas en la pared, y tener la longitud suficiente para que exista un espacio libre entre los pasamanos y la pared. Cuando las escaleras tengan un ancho de 3 metros o más, deben contar con un barandal intermedio y uno en los extremos, y cuando estén cubiertas con muros en sus 2 costados, deben contar al menos con un pasamanos. Las escaleras de emergencia exteriores deben ser de diseño recto en sus secciones o tramos. No deben tener medio que las obstaculicen. Por cada piso, debe existir un acceso directo a ellas a través de una puerta de salida. Deben ser diseñadas de tal forma, que drenen con facilidad los líquidos que en ella pudieran caer, así y evitar su acumulación. Deben estar fijas en forma permanente en todos los pisos excepto en el inferior, en el que se pueden instalar plegables. Las rampas que se utilicen en el centro de trabajo deben resistir la carga para la que fueron diseñadas. Deben tener un porcentaje de pendiente específico que depende del uso que se le dé, las del tránsito de trabajadores es de 10%. Deben tener el ancho suficiente para ascender y descender. Cuando la altura exceda de 150 centímetros, debe contar con barandal, y cuando está entre muros, debe tener pasamanos, exceptuando a las que se utilizan para tránsito de vehículos. Entre los requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos, se especifica que, el ancho de las puertas donde circulen vehículos deberá ser superior al ancho del vehículo más grande que circule por ellas. Las áreas internas y externas de tránsito deben estar delimitadas o señalizadas. En las operaciones de carga y descarga de vehículos, se deben frenar y bloquear las ruedas de los vehículos cuando estos se encuentren detenidos. Cuando se utilicen sistemas de ventilación artificial, se debe cumplir con la condición de que el aire que se extrae no contamine otras áreas donde se encuentren laborando otros trabajadores. El sistema debe iniciar su operación antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente. También, se debe contar con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo.